Bueno, antes que nada, muy bienvenidos a esta charla de Lomata Cultural con este ciclo de charlas de actualidad. Hoy me toca a mí hablar de Argentina, que está pasando por un periodo muy especial, con un presidente muy especial, y vamos a tratar en esta charla de ubicarnos en el contexto argentino, un poco la historia hacia atrás, el peronismo, y hoy Javier Milei, que ha sido nombrado uno de los, la revista Time lo nombró uno de los líderes influyentes del siglo XXIV. Tiene sus detractores furiosos y los que están a su lado con toda pasión. Vamos a tratar de ver su personalidad, qué está pasando con Argentina, qué pasa en Argentina con las relaciones exteriores, con la atmósfera interna de Argentina. Vamos a empezar entonces hablando de Argentina. Y nos preguntamos si hay salida. Argentina estaba sumido en una inflación galopante, sin plata absolutamente, y parecía que no podía arribar. Y llega este presidente rupturista total, deja de ser peronistas y aparece Javier Milei, presidente desde 2023 al 2027. Vamos rápidamente a ver qué pasó en los últimos meses de 2023 en Argentina. Primero son las PASO, que son como unas elecciones primarias, ¿no? Después las elecciones generales, que fueron el 22 de octubre. Y después los que pasan a la segunda vuelta. Entonces ahí está. Estos son los que fueron a la primera vuelta, digamos, que se enfrentaron ahí. Por supuesto está Sergio Massa, está Javier Milei, está Schiaretti, que fue muchos años gobernador de la provincia de Córdoba, está Miriam Bregman, que es del Partido de Izquierda Argentina, y estaba Patricia Bullrich, que hoy trabaja como ministra de Seguridad para Javier Milei. Ahí están los dos personajes que pasan a segunda vuelta. La sensación, la gente joven en Argentina no titubeaba en decir que iba a votar por Milei, pero los peronistas estaban prácticamente seguros que iba a salir Sergio Massa. Pero veamos lo que pasó. Este hombre rupturista total en su campaña con la motosierra, no vengo a guiar corderos, sino a despertar leones. El símbolo de él es un león, ¿no? ¿Cómo se define él mismo? Se define como anarcocapitalista libertario. ¿Qué significa eso, no? El libertarismo es una filosofía política y legal que promueve una sociedad que garantice la libertad del individuo y los derechos de propiedad privada. Y el anarcocapitalismo es una filosofía extrema dentro del liberalismo que plantea llegar a un ideal de sociedad sin Estado. Todo lo contrario del peronismo, que es puro Estado, ¿no? Y Sergio Massa, el contendor de Javier Milei, que muchos apostaban sus fichas que iba a salir, obviamente, ¿no? Sergio Massa, abogado, político, 51 años, Partido Unión por la Patria, que agrupaba todos los sectores peronistas, que son muchos de peronistas más de derecha, moderados, de izquierda. Fue miembro y presidente de la Cámara de Diputados, es decir, tiene una larga trayectoria política. Dicen los cercanos de él, muy ambicioso, siempre quiso ser presidente de Argentina y es la segunda vuelta que se presentaba a las elecciones. Esta vez, él estaba respaldado por todo el peronismo, que es como les digo, una gama muy amplia, ¿no? Miren lo que dijo el expresidente de Uruguay, José Mujica, un poquito antes de las elecciones, 2 o 3 días antes. Dijo, siempre nos sorprenden los argentinos. Argentina es indescifrable. Ellos tienen una mitología, dice Mujica. ¿Cómo se explica que un ministro de Economía con una inflación desatada quiera ser presidente de Argentina? Ese era Sergio Massa, que estaba hace 1 año y medio ministro de Economía y Argentina cada vez más abajo. Porque no lo quieren a él, dice Mujica, no. Pero tiene un respaldo de una cosa que se llama peronismo. Porque ese animal
existe. Es una mitología que tiene el pueblo argentino. Entonces, realmente, veamos, tenemos que ver un poco qué es ese animal que es el peronismo. Mi único heredero es el pueblo, es el lema de Perón, ¿no? Veamos rápidamente, vamos a ver muy corto el contexto este. ¿Qué es el peronismo? El peronismo es tan difícil definirlo porque tiene una, como les digo, abarca de aquí hasta aquí, y en el peronismo, como dicen ellos mismos, caben todos, de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea. Miren una de las definiciones. El peronismo justicialismo es un movimiento político surgido en Argentina a mediados de la década de 1940, para ser más exacto, 1945, alrededor de la figura de Juan Domingo Perón y un considerable número de sindicatos. Perón formó los sindicatos argentinos que tienen un poder extraordinario en Argentina. Todos vienen de esa época de Perón. Desde su surgimiento ha tenido una importante influencia política en dicho país. Ahí está Juan Domingo Perón, militar, político, presidente de Argentina 3 veces, y las 3 veces por elecciones democráticas. Claro que en el segundo periodo fue derrocado antes de terminar el periodo, ¿no? Y él es el fundador del peronismo. Incluso ha arraigado tanto en el alma argentina el peronismo que vimos en estas últimas campañas de 2003 con afiches con la cara de Perón y de Eva Perón, que es un símbolo también en Argentina. Hasta hoy el peronismo es el que renueva, ¿no es cierto?, un poquito la trayectoria de Perón. Fue ascendiendo también militar Perón. En 1946 participó de un golpe militar. Esa fue la época de golpes militares, ¿no? Y participó que derrotó al gobierno de Ramón Castillo. Y ahí él va tomando puestos importantes. Fue designado en el Departamento Nacional del Trabajo. Así era bastante insignificante, solo un departamento. Y desde ese departamento, que después se convirtió en Secretaría General, ahí Perón empieza su carrera política. Desde este lugar se contactó con toda la clase trabajadora argentina y empezó a formar los sindicatos, que vemos que son los sindicatos más poderosos del mundo. Convirtió el organismo en Secretaría de Trabajo y Previsión. Impulsó la organización de todos los trabajadores que se agruparan en sindicatos, promovió una legislación inspirada en los principios de justicia social. Estaba Farrell de presidente, otro militar, y en 1944 Farrell nombra a Perón ministro de Guerra e inmediatamente después vicepresidente de Argentina. Y eso, todos estos sectores militares empiezan a preocuparse por el poder que va teniendo Perón. Y entonces, ¿qué hacen? Lo derrocan, a Perón lo sacan de vicepresidente y lo mandan preso a la isla Martín García, que está ahí en el Río de la Plata, está justamente marcada ahí en el mapa. Imagínense que en una época que no existía el WhatsApp, ni el mail, ni nada. Y los trabajadores, los sindicatos, se enteraron que Perón estaba preso y se fueron todos a la Plaza de Mayo a gritar que querían que Perón apareciera en el balcón de la Casa Rosada para quedarse tranquilos. Estuvieron el día entero sin moverse. Vieron los trasfondos por atrás. Traemos a Perón, no traemos, lo trajeron. Estuvo unas cuantas horas dialogando con todos los mandos y finalmente aparece Perón en el balcón de la Casa Rosada estrenando su saludo peronista, que lo identifica para siempre, ¿no? Con sus brazos en alto. ¿Qué pasan? 2 hechos significativos. Se forma un partido político que Perón no tenía para que él postulara. Ya venían las elecciones en Argentina y entonces se crea este partido laborista. Está Perón, presidente y vicepresidente. Saben que la forma en Argentina siempre es presidente con vicepresidente. Pasan 2 cosas importantes. Y la segunda, muy importante en la vida de Perón, él ya, cuando estuvo preso Martín García, él ya vivía con Eva Perón y ella lo apoyó muchísimo. Y ahí, inmediatamente
que sale de Martín García, ella le ha escrito una carta a Eva Perón y le dice que lo único que quiere es retirarse a una vida tranquila y casarse con ella. La vida tranquila no fue, pero el matrimonio sí. Y ahí aparece esta mujer, Eva Duarte de Perón, que fue una mujer que se convirtió prácticamente, fue adorada por los argentinos. Se convirtió la jefa espiritual de la nación, la madre de los trabajadores. Mil cosas se decían de Eva Perón. Ella lo conoció a Perón en 1944, en el Luna Park, en un acto que había para recaudar fondos para los damnificados de un gran terremoto en San Juan en 1944 que derrumbó toda la ciudad. Se casaron en noviembre de 1945 por el civil y por la iglesia. Empezaron la campaña presidencial y Eva Perón se puso con alma y vida a trabajar con Perón. Recorrieron Argentina entero en un tren, recorrieron, y ahí Eva Perón empezó a hablar de mis descamisados, que así fue, como le decía a los trabajadores, y gana Perón, pero ampliamente, las elecciones. Elaboró un plan quinquenal con objetivos de estatizar la mayoría de las empresas del país, y su gobierno es una mezcla entre liberalismo y capitalismo o socialismo. Él le llama la tercera posición. Él quiere imponer, nunca después le resultó imponer esta tercera posición, y quería que todos los líderes de Latinoamérica estuvieran con él en esto. Un poco hablando de Eva Perón, ella trabajaba frenéticamente, ella fundó hospitales, todos se llamaban Hospital Eva Perón, Fundación Eva Perón, etc., o Juan Domingo Perón. Ella hizo la casa de los niños, el hogar de niños, absolutamente sin descanso. Ella tuvo todo que ver porque luchó mucho porque la mujer votara en Argentina, que no votaba hasta ese momento. Lo logró. Y además logró que la patria potestad se dividiera entre hombre y mujer. No tenía que la mujer pedirle, ambos tenían que pedir sin permiso si querían sacar, por ejemplo, un niño del país, ¿no? Buscó la igualdad jurídica de los cónyuges. Todo eso lo logró. Y además tenía un carisma, una cercanía con la gente. Era una mujer además que se vestía magníficamente, que ella decía, mira, a mí los pobres me quieren así, me quieren ver bien vestida, y yo los represento. Ella fue a España después, en el año 48, la recibieron allá como una reina, ¿no? El público argentino, el pueblo la adoraba, y ahí en el 49 aparecen los primeros síntomas de su enfermedad. Ella murió de cáncer al cuello del útero. Y ella no quería hacerse ver porque no tenía tiempo, decía. Cuando se hizo ver, ya no tenía caso. Ahí está Perón y Eva Perón. Ahí esta foto que dice que recorrió el mundo entero. Ella está ya por morir y son las elecciones que para el segundo periodo de Perón. Y ella vota desde su cama de muerte ya, ¿no? Y ella muere en el 1952, en julio, y los restos de Eva Perón fueron llevados a la Secretaría, al Ministerio ya de Trabajo y Previsión. No es el caso en esta charla de contar todo lo que pasó con el cadáver de Eva Perón, porque no descansó en paz hasta muchísimos años después. El cadáver de Eva Perón finalmente fue enterrado en Italia, pero después de pasar muchas peripecias, fue enterrado finalmente en Italia con un nombre supuesto, y finalmente después lo llevaron a Perón a España, y finalmente fueron repatriados a Argentina, ¿no? Ahí está ella ya embalsamada, la embalsamaron inmediatamente. Después vuelve ella entonces en 1974, cuando Perón ha vuelto a Argentina, y después ella está enterrada con la familia Duarte en la Recoleta. En el cementerio de la Recoleta, están separados con Perón, y Perón está en otra parte. La muerte de Eva Perón remeció al pueblo argentino. Dicen que se acabaron las flores en Argentina y en los países limítrofes para entregar las flores a Eva Perón.
Pero Perón ha ganado las elecciones, pero la muerte de Eva Perón le hace mucha mella. Ganó, pero por muchos votos, y forma el segundo plan quinquenal. El primero ha sido en su primer mandato. Mejora las relaciones con Estados Unidos, que en el primer mandato no. Aquí sí, y empieza a aceptar inversiones extranjeras. Ya no está encerrado en ese nacionalismo del primer periodo. Pero el gobierno de Perón tenía ciertas características. Se fue poniendo muy autoritario, sin aceptar opiniones contrarias, es decir, se volvió un dictador. Perón hubo presos políticos a montones, ¿no es cierto? Y los medios de comunicación, la mayoría en manos del Estado. No aceptaba la prensa libre, ¿no? La libertad de expresión no existía y los medios que existían los clausuraban inmediatamente. Pero la muerte de Perón, como les digo, desató una crisis. Hubo un conflicto muy grave con la Iglesia argentina, que muchos dicen que fue el fin de Perón, ese conflicto con la Iglesia. Y finalmente así fue porque en el 55 derrocan a Perón y nadie sabe concretamente qué pasó, pero empiezan entonces los peronistas a vandalizar las iglesias argentinas. El 16 de septiembre, golpe militar de 1955 y suben al poder los militares por bastante tiempo. Y Perón se va al exilio. Finalmente se ubica en Madrid, que ahí está varios años, ahí está la casa donde estaba en Madrid, pero era como, él estaba en Madrid, pero él manejaba todos los hilos de la política argentina. Todos los peronistas que querían ser algo, tenían que viajar a Madrid, es como viajar a la Meca, para consultar con Perón y volver con las instrucciones de Perón a la República Argentina. Así de importante. Pero, veamos, se suceden muchos presidentes después del golpe militar. Perón en Madrid y Argentina empieza a ser un poco un caos también. Ya había sido en el segundo periodo de Perón. El general Lonardi, que encabezó la Revolución Libertadora, como se le llamó a la que derrocó a Perón, que dijo: en este país no hay vencedores ni vencidos, pero no lo encontraron tanta razón, inmediatamente lo sacan y sube a Aramburu. Aramburu fue, años después, la primera víctima de los montoneros, que lo secuestraron y lo mataron. Y lo único que querían saber dónde estaba Eva Perón, para eso lo secuestraron. Aramburu está 3 años, prohibió el peronismo, absolutamente, se cerró el Congreso e intervino la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, el sindicato más fuerte de Argentina, con el otro, el ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, los dos más importantes. Y Aramburu llama a elecciones en 1958 y sale Frondizi, pero sale Frondizi porque hace un acuerdo con Perón. Perón le dice: yo le voy a decir a los peronistas que voten por usted, pero con condiciones. Y él acepta, gana las elecciones y finalmente lo sacan antes que termine el periodo, golpe de Estado. Después viene José María Guido hasta el 63. Los presidentes argentinos que no eran peronistas generalmente no terminaban su periodo. Los peronistas los sacaban del poder. Arturo Illia no era peronista, era radical, golpe de Estado. ¿Y quién vienen? Militares, se suceden uno tras otro. Carlos Onganía, Livingston, y viene Agustín Lanusse. Y Argentina ya era un caos. Aparecen los montoneros, el ERP, todos los grupos, estas milicias, ¿no? Y ya la vida en Argentina, las bombas, los suicidios, los asesinatos son bastante frecuentes, y Lanusse se da cuenta que tiene, aunque no quiere, tiene que llamar a elecciones, tiene que volver a lo constitucional. Y ahí todo es como, ahí viene Cámpora, que es peronista. Entonces, por instrucciones de Perón, se nombra, Perón está en Madrid todavía, entonces dice que Cámpora sea el presidente, pero hasta que llegue Perón a Argentina y lo hacen renunciar. Y ahí entonces tiene que llamar a elecciones
y vuelve Perón, obviamente. Cámpora fue obligado a renunciar, asumió Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, que por Constitución tenía que ser el presidente y llamar a elecciones. Cuando llama a elecciones, Perón vuelve a Argentina. Y en la fórmula que iba con su mujer, con Isabel Martínez de Perón, se impuso la fórmula de Perón, ganaron ampliamente, casi el 62% de los votos, contra los contrarios, que siempre son los radicales, ¿no? Y Perón está muy poco tiempo de presidente y muere en 1974. ¿Y quién tiene que asumir el mando, según la Constitución argentina? El vicepresidente es su mujer, Isabel Martínez de Perón, que fue un periodo bastante malo. Ahí está la muerte de Perón, también en Argentina entero, en las calles, para rendirle honores a Perón. Y esta es su mujer, y por supuesto que está un rato en el poder, golpe de Estado. Los militares de nuevo. Y ahí viene Videla, Viola y Galtieri, que nos acordamos tanto de él, con el que ordenó invadir a las Islas Malvinas, ¿no? Y ya en abril de 1982, las tropas habían desembarcado en Malvinas y, por orden de Galtieri, y entonces cuando pierde Argentina, Galtieri pasa a ser muy impopular y lo derrocan. Sale del gobierno y viene un gobierno otra vez, un gobierno democrático. Raúl Alfonsín, que fue la gran esperanza, ¿no?, del pueblo argentino, pero Raúl Alfonsín no alcanza a terminar su mandato porque empiezan a haber demasiadas, empiezan a asaltar los supermercados, la gente desconforme, y aparece Carlos Saúl Menem, el peronismo de nuevo. Y después de esto ya lo sueltan muy poco. Tuvo 2 presidencias, la primera del 89 al 95 y la segunda del 95 al 99. Después de Perón, de Menem, sale elegido radical Fernando de la Rúa. El mandato de él debía durar hasta el 2023, pero ¿qué pasa? Lo derrocan, tiene que salir en un helicóptero, escaparse de los manifestantes que lo quieren matar, ¿no? Entonces, es un gobierno que no es peronista, no termina su mandato. Y después viene el caos en Argentina, absoluto. De la salida de la Rúa, 5 presidentes solamente en una semana. Piensen eso, ¿no? Ramón Puerta, presidente de la Cámara de Senadores, Adolfo Rodríguez Sá, que había sido gobernador de Santa Fe, Eduardo Camaño y finalmente Eduardo Duhalde, que logra calmar esas aguas turbulentas hasta 2 años y tratando de hacer una Argentina más estable, más democrática, ¿no? Y entonces después elecciones y aparece Néstor Kirchner y la señora Cristina Fernández de Kirchner. Esto iba a ser como una dinastía, pero Néstor Kirchner muere porque iba a ser primero él, después ella, después de nuevo él, después de nuevo ella, pero él muere. Ella tiene dos periodos. Después viene Macri, que ahí rompe de nuevo el peronismo, que ha sido la mayoría, ¿no? Después Alberto Fernández, que lo vimos muy actual, y después Javier Milei. Y ahí entonces nos preguntamos, vamos a ver un poco la vida de este hombre, porque las personas tienen que conocerse en todas sus dimensiones para poder entender cómo son y por qué actúan así. Y este es Javier Milei. Nació en un barrio de Buenos Aires el 22 de octubre de 1970. Así que tiene 74 años o va a cumplir. En 2020 anunció la candidatura a la presidencia. Ya empezó a ser un bicho raro, porque aparecía en los programas de televisión siempre con esos exabruptos que tiene él en su personalidad y empezó a llamar la atención. Y como
su manera de ser vendía mucho, empezó a ser invitado a todos los programas de televisión, a la radio y todo, y ahí empezó a hacerse conocido, ¿no? Porque no tenía ningún pasado político, de nada, y anuncia su candidatura a la presidencia. Veamos su infancia. La infancia de Javier Milei parece, por lo que yo he leído, libros también de algunos biógrafos, que fue una infancia bastante triste. Él reconoció en algunas entrevistas que sus padres habían sido muy ausentes, que incluso había tenido violencia familiar, maltrato en su infancia. La única persona que a él lo quería y lo contenía, su hermana, que ya vemos lo importante que es en estos momentos, ¿no? Y Karina, que es la que hace todo. Si uno no habla con Karina, dice no llega a Milei por ningún motivo. Y si Karina dice algo que no, es no. Es decir, ella es muy, muy importante. Los compañeros dicen que siempre estaba solo cuando era chico, muy retraído, pero que tenía mucha ira guardada. Si alguien lo molestaba, reventaba de rabia y peleaba, ¿no? Tenía ataques de furia y de rabia. Jugaba mucho al fútbol. Empezó a decírsele, no podía controlar su ira. Por eso empezaron a llamarle el loco. Y hay un libro de un periodista argentino, González, que se llama El Loco, hablando de Milei. Porque desde el colegio le decían así. Jugó de portero en Chacarita Juniors, le gustaba muchísimo, y miren lo que dicen sus compañeros de fútbol, se tiraba para todos lados, no le importaba nada, era de esos tipos fuertes, grandotes, medio loco. Así. Estudió economía en la Universidad de Belgrano, hizo posgrados en economía en el Instituto de Desarrollo Económico y en la Universidad Torcuato Di Tella, que es una universidad bien prestigiada. Como liberal, rechaza la intervención del Estado para todo en el mercado, ¿no? ¿Qué hizo Milei antes de ser presidente de Argentina? Trabajó como economista y fue profesor universitario, asesor del general Bussi, un controvertido personaje de la dictadura militar. Después trabajó para una fundación de Daniel Scioli, que es peronista. Y después trabajó para este hombre, para la Corporación América, que pertenece a Ernequian, que es uno de los hombres más ricos de Argentina. Tuvieron un conflicto, después se pelearon con Ernequian, pero ahora que Milei está de presidente se abuenaron, estuvieron juntos. Veamos un poco quién es Karina Milei. Como les digo, el otro día incluso salía hace poco en los medios, acá en la segunda, hablando de la importancia, del poder que tiene esta mujer, total. Ella es el cerebro detrás del personaje, es su jefa de campaña. Ella le dice el jefe, porque la jefa le dicen a Cristina Fernández de Kirchner, no quiere confundirla, entonces le dice el jefe. Ella le lleva la agenda, ella decide quién va a hablar con él y quién no va a hablar con él, y decide si debe ir a tal invitación o no debe ir. Karina maneja todo. La plata, el dinero que entra, el dinero que estaba en la campaña, la que toma las decisiones, maneja la agenda de Milei, las entrevistas, las idas a los medios de comunicación. Todos saben en Argentina que ella es la única manera de llegar a Javier Milei. Miren, hablando de Karina, ¿no? Algunas de las frases célebres de Milei. Dice, Moisés era un gran líder, pero no sabía divulgar. Entonces, Dios le mandó a Aarón, que era el hermano de Moisés, ¿no? Para que divulgara. Él dice eso, Cari es Moisés y yo soy el que divulga. Lo dijo en un programa de televisión y casi no pudo terminar porque se le quebró la voz en llanto al hablar de su hermana, de lo que él quiere a su hermana, ¿no? Además, también nos sorprendió con un romance inesperado, un poco la farándula, que es parte también de la identidad argentina, entre Gabriel Milei y Fátima Flores. Es una gran imitadora, un poco vedette también. Se conocieron en un almuerzo de Mirta Legrand,
volvieron al programa de Mirta después que le había ido muy bien a él en las PASO, pero hace unos días Milei comunicó la ruptura entre ambos. Se acabó el romance porque dijo que ella tiene demasiadas ofertas de trabajo en Europa, en Estados Unidos, y que él tiene que ejercer en representación de los argentinos algo que los argentinos le han encomendado hacer, que es presidente, incompatible las dos cosas. Hay algo que caracteriza a Javier Milei, es el amor que tiene a sus perros. Los perros son demasiado importantes. Ahí está con ellos. Miren, le entregaron el bastón de mando cuando asumió y en el bastón de mando le pusieron sus perros, están ahí en el bastón. Hijos de 4 patas, dice él, son sus hijos. Y les puso nombres de economistas a todos: Murray, Milton, Robert y Lucas. Son clones del primer perro que él tuvo, que era Conan. Y este perro lo hizo clonar para poder tener a Conan de nuevo. La muerte, dicen, no cortó la comunicación entre Conan y él. Hablan a través de una medium, según dice Juan Luis González en el libro El Loco. ¿Ah? Ahí está. Miren lo que dice él. Mi gran fuente de inspiración es Conan Milei, el apellido de él, quien me ha empujado a descubrir los límites de lo posible, aventurándome a lo imposible, y más allá también. La muerte de Conan le produjo una depresión tremenda. Parece que fue algo que parecía insuperable, pero lo superó. Dice que Conan no murió, sino que se reencarnó en uno de los perros que tiene ahora, está con sus perros. Dicen que él dice que ahora que están los perros en Olivos, él se despierta en la mañana y muy temprano, porque él le da 1 hora a cada uno de sus, no a cada uno, a los 4, divide la hora entre los 4, se levanta muy temprano para eso y después se va a trabajar. Pero sus perros no los abandona nunca. Al ganar las PASO, cuando apareció en las PASO, miren lo que dijo, eso lo representa a él de cuerpo entero. Les quiero dar las gracias, aunque no les guste a los periodistas roñosos, a mis hijos de 4 patas, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. El primer agradecimiento cuando en las PASO salió con mucha votación fue para sus perros. Y ahí está El Loco, el libro que les digo de este González, que él mismo dice que trató de meter a Milei este libro, de entrevistarlo, pero no lo logró, pero se informó, dice, muchas fuentes. Dice González, él cree que Conan, que murió, reencarnó en uno de los clones y lo ayuda, lo cita textualmente, dice Gonzalo, lo que ha dicho Milei. Lo ayuda con la estrategia general, el que murió. Después está Murray, que le da ideas de economía, y Lucas, que lo hace ver el futuro y aprender de los errores, casi dice como si fuera un gabinete que tiene ahí. El gabinete es son los perros, ¿no? Pero es una de las características que le da esa cosa especial que tiene el presidente de la República Argentina, ¿no? ¿Qué propone Gabriel Milei? Incendiar el Banco Central, todo eso lo decía en su campaña con la motosierra, para que el país no pueda emitir más moneda, porque es el gran problema de la inflación de Argentina, la emisión de moneda. Cuando le saquen la máquina de imprimir billetes a los políticos, se terminará la inflación. Dolarizar la economía, dice, en etapas. La vicepresidenta de él, tenemos que mencionarla si hablamos del gobierno de Milei, es una mujer que poco a poco va teniendo bastante ascendencia, ¿no? La gente la quiere. Tiene 49 años, es abogada, recibida en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Es una técnica de seguridad urbana de la Universidad Tecnológica Nacional, diputada nacional por el partido de Milei. Era ella y Milei, los únicos 2 diputados que había hasta que salió Milei. Y Villarroel es hija y nieta de militares. Por eso que ha sacado algún escozor, porque ella dice que tanto los militares como los del ERP y los Montoneros, todos tienen la misma culpa, que no hay que inclinarse por un solo lado, así que hay mucha gente que la critica, pero que otros la apoyan. ¿Qué propone Milei? Privatizar las empresas públicas, reducción de gastos del Estado, lo ha hecho.
fin de las indemnizaciones por despido, la desregularización de la tenencia de armas y la militarización de las cárceles. Todo eso en campaña. Y en temas valóricos, ¿qué dice Javier Milei? Las personas pueden casarse con quien deseen, ya sean de distinto o del mismo sexo. No tiene problema. No estoy para nada de acuerdo con que la homosexualidad sea una enfermedad. No lo es. La mujer puede elegir sobre su cuerpo, tiene toda la libertad, dice, pero lo que tiene dentro del vientre no es su cuerpo. Y el aborto violenta el principio de no agresión. No está a favor del aborto, está en contra del aborto. Eliminó ministerios, esto lo decía en su campaña y fue lo primero que hizo cuando subió al poder. Quedaron de ministerios, quedó Defensa, Justicia, Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad Interior y una nueva cartera que se llama Capital Humano. Y esa cartera, ese Ministerio de Capital Humano, agrupa a los que antes eran ministerios. Se unifican el Ministerio de Desarrollo, el antiguo Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Y todo esto para hacer rangos de secretaría. Y el que maneja todo esto es el ministro de Capital Humano. Está a favor de la legalización de las drogas. No ha tocado este tema últimamente, ¿no? Y además niega el cambio climático. Dice que el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Así ha dicho. Algunas frases célebres de Milei. Con esto lo vamos conociendo. Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas la mafia compite. No tengan miedo, den la batalla contra el surderío que le vamos a ganar. Somos superiores productivamente, somos superiores moralmente. Esto no es para tibios. Viva la libertad, carajo, que es su consigna más grande. Otras frases de él. Soy un economista matemático, un liberal en un país de zurdos. Tengo todos los elementos para ser odiado. El socialismo, dice él, y lo ha repetido tanto, es una máquina de generar pobreza. Miren los conflictos que tuvo con el Papa, que están superados. Habría que informarle al imbécil que está en Roma, ¿qué tal?, que la envidia, que es la base de la justicia social, es un pecado capital. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Pero hace poco, esto fue al final de su campaña, pero hace poco, en unos viajes que hizo, fue al Vaticano. Llamó al Papa imbécil y representante del maligno en la tierra. Dice que tiene afinidad con comunistas asesinos y dice que viola los 10 mandamientos cuando defiende la justicia social. Que para él, dice, la justicia social que defiende el Papa es la envidia. El Papa, a su vez, le contestó bastante bien, ¿no? Le dijo, y no lo mencionó a Milei, le dijo a los argentinos que desconfiaran del flautista de Hamelín que lleva a sus seguidores a ahogarse en el agua. Entonces, ahí estaban las relaciones, pero digo, fue Europa. Y miren, el domingo 11 de febrero fue el primer encuentro. El Papa canonizó a Mama Antula, la primera santa argentina, una santa de los años 1700, ¿no? Francisco y Milei se abrazaron y al día siguiente lo recibieron en el Vaticano. Y 70 minutos solo. Es al mandatario del mundo que más tiempo le ha dado el Papa. Ahí están. El pontífice lo recibió durante 70 minutos. Luego entró la comitiva, iba la canciller Karina Milei, su hermana. Hicieron intercambios de regalos. Milei le llevó los típicos alfajores de Argentina y galletitas de limón que le encantan al Papa. Así que quedaron íntimos amigos. Y Javier Milei invitó formalmente al Papa a ir a Argentina, que no ha ido nunca. Y parece que el Papa tiene ganas de ir. Sí, que lo acompaña su física, porque el Papa está bastante mal, ¿no?
y le dijo Milei, lo ha dicho en la entrevista, él va a ser recibido porque es el argentino más importante de Argentina, con todos los honores que merece. Imagínense la diferencia con... Bah, pero así es la personalidad de Javier Milei. Ahí está, esto está repetido. Veamos la asunción del mando, ahí está con su vicepresidenta, y dijo, hoy comienza una nueva era de Argentina, y dijo partes de su discurso, que además no lo hizo dentro del Congreso, sino de espaldas al Congreso y mirando al pueblo, ¿no? Dice, en materia de seguridad nos encontramos con un caos, con ciudades tomadas por el narcotráfico, Rosario, la provincia de Santa Fe. En educación, hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. El alfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía. Anunció ahí mismo, el día que asumió el mando, devaluación de la moneda, suspensión de las obras públicas, reducción de subsidios en energía y transporte, eso tiene acogotados a muchos argentinos, reducción de la plantilla de Estado, no sé cuántos despidos ha habido hasta ahora, más de 30.000, suspensión de la publicidad oficial y suspendió también a la agencia Telam, que era del Estado, reducción en el número de ministerios y secretarías y terminó diciendo no hay plata, que esa es otra de las frases que lo caracterizan a Milei. ¿Qué país se encontró? Hace un siglo Argentina era una de las economías más grandes del mundo, más rica. Desde hace años una inflación espantosa. Ha tenido que cambiar 5 veces de moneda. Hoy es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional y sufre una de las contracciones más graves de América. El poder de compra de los salarios se redujo un 25% entre diciembre de 2017 y noviembre del 23. No hay plata. Anunció un plan de ajuste fiscal de 5 puntos del PIB para el año 2004. La inflación en Argentina en el año 2023, cuando asumió Milei a fines del 2023, la inflación anual más alta que la que suman los principales países de América Latina. La inflación llegó al 211% cuando terminó el año 2023. Los precios subieron en forma descontrolada. Casi 6 de cada 10 menores de 15 años en hogares con ingresos insuficientes para tener acceso a la canasta básica, ¿no? La deuda externa ascendió a 405.594 millones de dólares en julio de 2003, récord histórico. Pobreza. Había una pobreza, llegó hasta 41%, casi la mitad de los argentinos, y otro poco bajo la línea de la pobreza. Y 1 de cada 3 argentinos vive bajo el umbral de la pobreza. ¿Cómo está Argentina hoy? Llevamos unos pocos meses del año 2004 y la inflación ha llegado al 276% en estos primeros meses de Milei en el poder. Cerca de la mitad de los argentinos la pobreza ha subido bajo la línea de la pobreza y entre diciembre y enero de 2024 la pobreza subió al 57%. Milei fue muy entrevistado cuando cumplió los 100 días de gobierno, esto fue hace un mes, que son como el plazo de luna de miel que dice que le dan a todos los gobiernos para ver qué ha pasado en esos primeros 100 días. Y miren lo que dice la revista británica The Economist, ¿no? Después de 100 días puede presumir de verdaderos éxitos económicos. Javier Milei llegó, ya vimos, con una Argentina en el fondo del barranco. Ha prometido llevarla a ser nuevamente potencia mundial. Dice que lo va a lograr desregulando todos los sectores de la economía, privatizando las empresas públicas, reemplazando el peso por el dólar y cerrando el Banco Central. Si aplicamos todas las reformas pro mercado, dice Milei, en los primeros 15 años nos podríamos parecer a Italia o Francia, en 20 años a Alemania, en 35 a Estados Unidos. Bien aspiracional, ¿no? Sus primeros días de gobierno. Los salarios públicos cayeron 27%, el gasto en obras públicas disminuyó en 86%,
Las platas a las provincias disminuyeron en un 82%. Los gobernadores en este momento, la mayoría lo odia. Los subsidios se redujeron en un 64%. El transporte público aumentó un 2%. La gente está acogotada, pero sigue con alguna esperanza. Saben que si no resulta lo de Milei, ya no va a resultar nada. La electricidad subió un 100%, los pagos de jubilaciones se recortaron, algunos logros, disminución del déficit fiscal. En enero se logró el primer superávit financiero de los últimos 12 años. Las reservas del Banco Central han aumentado. Los argentinos muestran cierto optimismo. La inflación ha caído. En febrero fue del 13,2 y ahora en marzo ha caído un poco más. En marzo cayó más y vamos a ver las mediciones después que pasa el mes de abril. Por supuesto, paros y protestas. Todos los grandes sindicatos argentinos, inmediatamente que asumió Milei, empezaron a hacer manifestaciones. Y sobre todo, y paro general. Ya se hizo un paro general liderado por la CGT, que es el sindicato más grande, ¿no? Y protestan por el plan de ajuste. La gente lo está pasando mal. Primeros 100 días de gobierno, la ley ómnibus, le llaman por la magnitud de artículos que tiene, un paquete de reformas económicas, políticas, administrativas. El gobierno ahora, por segunda vez, va a mandar este proyecto al Congreso. En febrero no se lo aprobaron, pero ahora les disminuyó un montón de artículos. Eran 600, ahora menos de 300. Necesita el Congreso para que las reformas se conviertan en ley. Y actualmente negocia con los gobernadores, que están muy reacios porque les ha quitado plata. Entonces les ofrece más recursos si los gobernadores influyen en sus diputados y senadores, porque sabemos que Argentina es un sistema federal y todas las provincias mandan sus senadores y diputados al gobierno central, ¿no? Entonces los ha convocado a todos los gobernadores a un pacto que se llama el Pacto de Mayo. Va a ser el día 25 de mayo, fecha patriótica argentina, y va a ser en la provincia de Córdoba. Dijo que va a ser ahí porque Córdoba es el corazón productivo de la Argentina. No se sabe si todos los gobernadores van a ir y si va a tener éxito, ¿no? Él le llama al Pacto de Mayo un nuevo contrato social. Se va a firmar en Córdoba, como vimos. El Pacto de Mayo tiene 10 puntos. No los voy a leer a los 10, pero eso tienen que aprobar los gobernadores. La inviolabilidad de la propiedad privada, que siempre está primero en el discurso de Milei, el equilibrio fiscal innegociable, siempre equilibrio fiscal, nunca se gasta más de lo que se tiene, reducción del gasto público, con el modelo extorsivo, dice él, un compromiso de las provincias de avanzar en los recursos naturales del país, en la explotación, reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. En Argentina la mayoría de los trabajadores están al negro, como sin contrato formal. Él quiere que todos tengan contrato formal, es decir, apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. El gobierno afronta problemas de seguridad en toda Argentina, pero especialmente en la provincia de Santa Fe y muy especialmente en Rosario. Argentina, Rosario está en manos ya del narcotráfico. Es algo tremendo. Homicidios quintuplica en Rosario el promedio nacional. Argentina es un camino del narcotráfico, ¿no? Que van a otros países. Y Rosario tiene una ubicación estratégica porque está al lado del río Paraná. El río Paraná es tan grande que es totalmente navegable y llegan barcos de gran calado a Rosario. Entonces, ahí hay cargamentos, dice, que los esconden en todo lo ¿no? Que van a Europa y que van a Asia. Ahí está ahí está la ciudad de Rosario y ahí está el puerto. Veamos las relaciones exteriores de Milei, que también han sido bien conflictivas. La canciller Diana Mondino ha tenido bastante trabajo.
Entonces, excelentes relaciones con Estados Unidos. Y lo ha dicho explícitamente Javier Milei. El otro día se reunió en Ushuaia. Va a haber una base en Ushuaia de Argentina junto con Estados Unidos. Él lo ha dicho que para él no importa qué presidente esté en Estados Unidos, él siempre va a estar con Estados Unidos, a pesar que ha mostrado su preferencia por Trump. Milei dice que Estados Unidos es uno de sus aliados internacionales. Ahí está con esta general del ejército estadounidense, cuando la vio, se encontraron en Ushuaia. Estados Unidos regaló un Hércules a Argentina y después se encontraron en Aeroparque, llegó el Hércules y se encontraron al día siguiente en una ceremonia oficial. Después tiene excelentes relaciones con Israel. Dice, mi admiración por Moisés es absoluta porque fue el primer libertador. Su primer viaje internacional como presidente fue a Israel, con una visita al Muro de los Lamentos, donde se le vio quebrado por la emoción. Él dice que está en trámites, a lo mejor, de hacerse judío. Y Netanyahu lo llamó un gran amigo del Estado. Cuando ahora Irán atacó a Israel, él estaba de viaje y tenía que ir a Dinamarca a recibir unos aviones, suspendió y se fue de vuelta a Argentina. Al llegar hizo una reunión de gabinete inmediatamente que analizó la seguridad nacional, reforzará el control de la frontera, el nivel de alerta alto en la frontera norte y moderado en el resto del país. Frontera norte con Bolivia, ¿no? Y con Paraguay. Refuerzo de la Embajada de Israel, etc. Ahí, hace años atrás, acuérdense, un atentado a la AMIA, el mayor atentado terrorista a judíos en Argentina, causó muertos, heridos y, según los jueces, el atentado fue provocado por Hezbollah, por orden de Irán. Entonces, y además, 2 años antes, atentaron contra la embajada. Miren lo que era la embajada y miren lo que quedó. Y ahí está el atentado contra la AMIA, que fue brutal. Pero con los presidentes de Latinoamérica ha tenido algunos roces. A Lula da Silva lo llamó comunista corrupto. La canciller, ahí está la canciller Diana Mondino, se reunió hace unos días con el canciller brasilero y han dicho que próximamente se van a encontrar Lula y Milei. Maduro definió a Milei como un error fatal en la historia argentina y el libertario le respondió: el socialista empobrecedor de Maduro, diciendo que soy un error histórico en América Latina, confirma que vamos en buen camino. Cero relaciones con el presidente de México. Al conocerse los resultados de las elecciones en Argentina, dijo Emmanuel López Obrador, fue un autogol. No estoy de acuerdo con los gobiernos de derecha, con los gobiernos racistas, clasistas. Andrés Oppenheimer, periodista que entrevistó a Milei, le consultó sobre lo que había dicho el presidente mexicano y dice Milei, es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece, dijo. Imagínense, después hay que arreglar todo eso porque los países no pueden estar, sobre todo estos países importantes, ¿no? Especialmente Argentina y Brasil, no pueden. Bueno, con el presidente de Colombia, en el mes de marzo, el gobierno de Colombia tuvo que ordenar la expulsión de todos los diplomáticos argentinos. ¿Por qué? Porque Javier Milei había llamado a Gustavo Petro asesino terrorista, haciendo referencia al pasado de guerrillero de Petro. Y la semana pasada, ya hace varios días atrás, ya dieron por superadas las diferencias y después tienen que arreglar todas estas cosas, ¿no? Dice que ahí da. ¿Llegará el éxito al gobierno de Javier Milei? El FMI, el Fondo Monetario, está contento con los resultados. El índice de riesgo país ha descendido. Ahí está. Miren, hace un tiempo atrás era el país con más riesgo para invertir y ahora ha descendido. A pesar de los costos brutales para la población, la popularidad de Milei no ha descendido, apenas, un poco, ¿no? La gente está con esperanza. Carece de apoyo en el Congreso, carece del apoyo de los gobernadores, que es súper importante para Argentina. Ha logrado por primera vez en 12 años que el Estado gaste menos que lo que ingresa, con un costo muy alto para los argentinos. Duros recortes en lo social, reducción de las pensiones, sobre todo reducción a los subsidios del transporte y a la luz, por ejemplo, al gas, a las cosas cotidianas.
Los argentinos están sufriendo, lo apoyan mucho. Yo he conversado con todos porque tienen alguna esperanza. Pero ¿hasta cuándo van a aguantar? Esa es la gran pregunta. En abril se han realizado nuevos paros, ya la CGT está anunciando el segundo paro general, ¿no es cierto? Y nos preguntamos entonces, ¿logrará Milei éxito en lo que está proponiendo para Argentina? ¿Lo van a dejar? ¿Se van a resignar los sindicatos y los peronistas y todo a perder el poder? No lo sabemos. Y eso es lo que quería contarles hoy sobre Argentina. Muchas gracias.